Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón
no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven a nuestra historia, a nuestra vida. Entra en lo más profundo de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para saber comprender esta palabra que nos llena de vida, de bendición. Que sepamos reconocer la voz de Jesús, que nos llama a esta obra de evangelización, que a cada uno nos conoce por nuestro nombre, que ha venido a sanar nuestra historia y que nos invita a descubrir esos talentos para ser servidores del amor, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo de la cuarta semana de Pascua, tenemos la fiesta del Buen Pastor. Nos unimos para orar y felicitar a todos los ministros de la Iglesia Católica. En la primera lectura que nos presenta la liturgia en los Hechos de los Apóstoles, veremos que el día de Pentecostés, Pedro se pone en pie junto a los 11, levanta la voz y declara: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, porque el Señor ha resucitado. Y entonces inicia la inquietud de aquellos que escuchan el mensaje. Le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tienen que hacer? San Pedro y los apóstoles responderán: convertíos, que la palabra griega es metanoia, que significa cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de actuar. Y se unirá el bautismo, que viene de la palabra griega baptistein, que significa sumergirnos y llenarnos. Y nos llenamos de ese regalo, de esa bendición del Hijo de Dios, donde está su nombre precioso, Jesús. Por eso yo recomiendo que ninguna persona le coloque el nombre de Jesús a algún ser querido, porque el nombre de Jesús es muy sagrado, hay que cuidarlo. Significa Dios salva. Él es el Mesías, el ungido de Dios, quien perdona nuestros pecados, nos saca del abismo de la muerte, nos invita también a perdonar. Y esa promesa del Padre, que recibiremos el don del Espíritu Santo, que nos hace conocer los misterios de Dios, que lo recibimos en el sacramento de la confirmación, que el Espíritu de Dios nos guía para saber desempeñar nuestra vida, tomar esas decisiones, siempre buscando la gloria de Dios. Porque hemos abierto el corazón para vivir el regalo de la espiritualidad, el reconocer a nuestro Dios como nuestro Rey y Señor, dándole ese primer lugar, que nos permite dar testimonio, pero nos hace una advertencia: tener cuidado con este mundo, con aquella generación perversa y malvada, por aquellos que no creen en Dios, que no escuchan su mensaje y que se dejan llevar por los desórdenes de este mundo, del tener, del poder y el placer. El que cree comprende el plan de Dios, que viven en constante oración, no solamente por sus necesidades, sino también por la de sus hermanos, descubriendo el don del servicio. Por eso el Salmo nos da esa paz que nos dirá: el Señor es mi pastor, nada me falta, porque Él nos proveerá, escuchará nuestras necesidades, nos conduce hacia fuentes tranquilas, Él nos guía por ese sendero justo y nos prepara muchas bendiciones. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro nos dirá lo siguiente en la perseverancia de nuestra fe: que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues nosotros hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. En la cruz nos dejó un ejemplo para que podamos seguir sus huellas y transmitir esas bendiciones a nuestros hermanos y hermanas. Él no cometió ningún pecado porque es el Hijo de Dios,
Sus palabras llegan al corazón porque conoce nuestra historia, así como lo hizo con la samaritana. Y ante todo, lo que le tocó sufrir, que desde la cruz perdonaba a sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo de Dios es un hombre de paz, que entregó su vida para el rescate de la humanidad, que por sus llagas benditas hemos sido curados. Porque había una realidad en el pueblo de Israel. La gente andaba errante como ovejas sin pastor. Pero ahora os habéis convertido al pastor, que es Jesús el Señor y guardián de nuestras almas. Como les mencionaba al inicio de la predicación de esta gran fiesta del Buen Pastor, donde inicia con este discurso para todos los oyentes, nos habla del redil de las ovejas, el pastor que entra por la puerta, y no como aquel que es ladrón y bandido, que viene a dispersar el rebaño de Dios. Y alguien se preguntará: ¿quién es el buen pastor? Es aquellas ovejas que atienden su voz, y él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Por eso hacemos referencia al Antiguo Testamento. Dios se revela a Moisés con el nombre de Yahvé, el Yo Soy. Porque Dios quiere salvar a su pueblo de la esclavitud, dándole una identidad, realizando esa alianza de amor. Pero este pueblo era torpe y duro de corazón. Por eso viene la promesa de Dios que anuncian los profetas: Jesús el Señor, que Él es la verdad, la vida, la resurrección, la luz. Se nos presenta con la imagen del buen pastor. La imagen de la puerta se nos presenta como esa libertad, la confianza. Nadie va a entrar por otro lugar, por encima, o por detrás, o a escondidas. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de las puertas del templo. Nos dirá el Salmo 118: abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Las puertas del templo de la ciudad eran ya el mismo conjunto del templo o de la ciudad santa. Hacemos referencia también al Salmo 122, cuando decimos cantado: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pasar por la puerta significaba el no va más para los peregrinos. Ahora Jesús es la nueva ciudad, el nuevo templo, para encontrarse con Dios. Porque a eso iban los peregrinos a la ciudad santa, a encontrarse con Dios. Ahora nosotros como católicos se nos invita a vivir nuestra fe a través de la oración, y más plenamente en la Santa Eucaristía. En este Evangelio de San Juan, Jesús nos propone cómo nosotros podemos confiar en Dios, poder entrar y salir para encontrarnos con Dios, y también encontrar el sentido de la vida. ¿Quién está afuera de esta puerta? El que no es obediente a la voz de Dios, que vive una vida desordenada, de vicios, buscando hacer mal al otro, lleno de envidia, de celo, de rencor, de venganza, creyendo al diablo que lleva el camino de la perdición. Pero no entendían lo que el Señor les quería decir. Por eso Él dice: todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Viene esta palabra bellísima: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Ya como experiencia personal, mis queridos hermanos y hermanas, para mí es un regalo que Dios me ha llamado, por mi nombre, por mi historia, para cuidar su rebaño y ver cosas grandes y maravillosas que se dan en el gran milagro de la Eucaristía. Esa promesa que está en Jeremías capítulo 1, verso 4. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Así como el Señor hace el llamado a los 12, a los apóstoles, para extender este regalo de la evangelización,
este tesoro que llevamos en vasijas de barro, como nos lo dice San Pablo. La carta católica de Hebreos, capítulo 5, verso 1 y siguientes. Que el llamado que Dios nos hace es tomado entre los hombres y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también Él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino es llamado por Dios lo mismo que Aarón. Por eso nosotros los ministros participamos del sacerdocio real, eterno, de Jesucristo el Señor. Y la carta a Timoteo, que nos invita y nos exhorta a llevar ese compromiso con entrega, con fidelidad, como lo dice la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y siguientes. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido constituido yo, heraldo, apóstol y maestro. Por eso con los apóstoles se transmite la sucesión apostólica, cuando dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia que Cristo Jesús y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos. Confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Nosotros como ministros tenemos ese compromiso de fe para guiar y orientar al pueblo de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y siguientes. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como Rey. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. Darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Por eso nosotros hemos aceptado ese llamado, porque ser un pastor es un trabajo exigente. Las ovejas son indefensas, necesitan protección y que las sanen cuando se lastiman o enferman. Los pastores tienen que dejar su casa, a veces por muchos días, para llevarlas a buenos pastos. Por su lado, las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Si se mezclan con otros rebaños o se extravían y su pastor les habla, siguen su voz y regresan. Ya que nosotros hemos sido llamados para cuidar el rebaño de Dios, porque al que más se le da, más se le exigirá. Es por eso que quiero dar gracias por todas las personas que oran por nosotros, a través de un rosario, de la coronilla de la misericordia, de la Santa Eucaristía, y siempre nos tienen presentes en su corazón, para que esta obra llegue a feliz término, porque hay un enemigo que nos persigue, que no quiere que se extienda el reino de los cielos, que no se hable de la verdad, del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Pues no tenemos miedo, nuestra confianza está puesta en el Señor, y así como el Padre Pío, al final de su vida, hacía esta hermosa oración: tantos dones, tantas gracias, tantos regalos, tú dentro de mí y yo dentro de ti. Por último nos dice la primera carta
de San Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y en el verso 9, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que manifiestas a la humanidad para salvarla de la oscuridad. Has enviado a tu Hijo Jesús, el Mesías, para que podamos entender ese plan divino de bendición que pedimos por toda la Iglesia, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas y servidores de grupos de oración, para que a la luz del Espíritu Santo, a través de la evangelización, podamos llegar a cada corazón, a cada persona, de esos momentos difíciles que ha tenido de tentación, de tristeza, de soledad, angustia, depresión, rechazo, bullying, y que a pesar de los miedos pueda descubrir el heroísmo de Jesús, que entregó su vida al rescate de la humanidad, que Él cree en ti. Es ahora que tomes la decisión de creer en Él, a través de su palabra, del regalo de la Eucaristía, que recibe su amor y su perdón, a través del sacramento de la reconciliación, que el Señor viene a sanar, a liberar tu vida de esas adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, adicción a los juegos de azar o a los videojuegos. Que a pesar de los momentos difíciles que estás pasando, hay una luz de esperanza, que Dios está contigo, que quiere indicar ese camino, verdad y vida, que te hace descubrir ese valor de persona, que la sangre preciosa de Jesús pase por toda la tierra, por los 5 continentes, las distintas naciones, para vencer toda pandemia, COVID-19. Pero el Señor nos exhorta a transformar nuestra vida, a dejar toda ocasión de pecado, que trae muerte, maldición, cadenas, ataduras, y que nos invita a darle el primer lugar en nuestras vidas. Pedimos por los gobernantes, empresarios, economistas, que ante estos momentos de crisis económicos sepan realizar proyectos de bendición, de escuchar el corazón de una nación que está sufriendo de hambre, para que a través de ayudas pueda suplir la necesidad de estos hermanos nuestros. Seguimos orando por los que están en el área de la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras, que están entregando su corazón para ayudar a aquella persona que ha sido contagiada por el COVID-19. Que gracias por ese acto de heroísmo, de entrega, pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que sean libres de todo contagio, y que nuestros hermanos que están enfermos, que estamos orando insistentemente al Señor para que tenga misericordia y puedan ser sanos y ser testimonio para anunciar las maravillas del Señor. En este momento, si te encuentras enfermo, entrega al Señor tu corazón. Oramos por tu necesidad y que sea la sangre preciosa de Jesús para ver esos milagros de bendición, porque Dios está contigo. Pedimos por las familias, por los esposos, que en estos momentos de cuarentena sepan escuchar su corazón, trabajar en equipo para tener esa unidad junto con su familia, que son sus hijos, y que los hijos sepan escuchar los consejos de sus padres, que tú les des la creatividad, Señor, para que sepan convertir esos espacios en alegría, en ayuda, en servicio, porque la familia
es la iglesia doméstica. Es el regalo de Dios que sostiene una sociedad. Ahora entrega tus necesidades, tu corazón, tu historia. No te dejes llevar por el negativismo, que unidos a través de la oración, descubrimos que el Señor nos da esa fuerza para salir adelante, que buscamos su palabra, porque sus palabras son espíritu y vida, que vamos a salir adelante ante esta crisis, pero que en estos momentos también el Señor nos invita a guardar silencio, a aquietar nuestros sentidos, que sepamos descubrir su santa voluntad, para que juntos veamos la gloria de Dios. Oramos por aquellas personas que en estos momentos han perdido un ser querido, por este COVID-19, por alguna enfermedad o accidente, o aquella persona que por un momento de desesperación creyó que la mejor decisión era quitarse la vida. Que a pesar de estos momentos difíciles, el Señor está contigo. Sé que no es fácil. Entrégale tu dolor, tu tristeza, tu soledad al Señor, porque Él conoce tu corazón y te ayudará a salir adelante. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora les invito a orar por sus ministros, haciéndoles una llamada, felicitándolos. Podamos sentir su compañía, cercanía, y gracias por ser bendición en nuestras vidas. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Jessy Franco, para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales, ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide, tú eres un regalo de Dios. Por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de WhatsApp, más 57 312 890 0156, para entregar tus peticiones unidos en oración, porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo.